Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Muy buenos días a todos. Don Lino Tomás Mendoza, bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Don Aristides Mejía, bienvenido Renato, Aristides. mucho gusto. Buenos días. Ya en los próximos minutos Buenos días. estará conectada la diputada y candidata designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía. Estará el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, ahora tiene otro nombre, Consejo Nacional Electoral, Marco Ramiro Lobo. El alcalde Roberto Contreras está en San Pedro Sula con Orlin Martínez para intervenir en los primeros minutos porque tiene agenda. Y Ramón Matute, el coordinador de Tele5 matutino. ¿Qué expresiones, para utilizar un término popularísimo en Honduras, tan matadoras, la que les he escuchado a Chano Rivera y a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula? Ramón, si me las puede resumir, por favor. Hola Renato, buenos días. Sí. Buenos días a sus invitados y a Honduras. ¿Sabe cuál es la expresión? La expresión más popular que tenemos los hondureños. Sí. Han jugado en chute. Mel Zelaya ha jugado en chute contra los liberales y con los nacionalistas. Eso lo dijo Chano, ¿verdad? Lo dijo Chano Rivera y también lo dijo el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Ambos. Y mire que, sí, dice don Roberto Contreras, Sí, porque lo dijo aquí en el noticiero. sí. Vamos a ver, dice, después de las elecciones del 30 de noviembre, los 3 personajes que participaron en la contienda electoral en Venezuela y los personificó uno por uno, se los digo. Bueno, ¿Sabe qué dijo? Salvador Narrala será el mundo Urrutia, dice que va a andar con las actas por todo el mundo, reclamando su victoria. Dice que Rixi Moncada será, dice, Nicolás Maduro la que va a ganar. Dice. Y remata con esto, que la Corina Machado de Honduras va a ser José López. Y ha dicho que definitivamente se ha perdido una gran oportunidad de transparentar este proceso electoral. Ahora Chano Rivera también ha dicho casi lo mismo y hoy va a personificarse al Consejo Nacional Electoral junto con otros partidos políticos y ciudadanos a presentar lo que él considera una verificación ciudadana a solicitud que hará el Consejo Nacional Electoral. Han expresado todos abiertamente estas opiniones, Renato. También ya va a escuchar usted lo que ha dicho el abogado Aristides Mejía, que usted lo tiene en el frente a frente esta mañana. bueno, anticípame qué dijo Tito. No, don Aristides Mejía habla de que la verificación humana, dice él, no se termina, que se mantiene. Ahora, ¿qué va a pasar en el día de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP? Renato, es la pregunta que se consideran o que se hacen muchos. Para don Roberto Contreras, dice que se van a anticipar ganadores antes de que se dé la declaratoria. Pero don Aristides Mejía, que ya le va a decir a usted en el programa de esta mañana, ha dicho que no, que la verificación humana se mantiene de acuerdo al 278 de la ley electoral. Sí, sí. ¿Verdad? Solo espérame, porque me está llegando en este momento la enmienda número 5. La enmienda número 5, procedimiento especial CNE-P-UCE-001-2025. Esta se la voy a dar a conocer en el transcurso del programa. Me la ha hecho llegar hace algunos segunditos la consejera presidenta del CNE, la abogada Cosette López. Lo esencial ahí, pero hay que resumir. Sí, está aquí. Vamos. Bueno, voy a buscar bien la parte esencial para leérselas a ustedes. De hecho, el debate de hoy es alrededor de esa enmienda. Sí. Muy bien, ya vamos a leer bien esa enmienda. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Estamos Ya preparados. se conectó Marco Ramiro Lobo. Se está conectando.
María Antonieta Mejía, y sí ya se conectó. Ya está María Antonieta. Bienvenida, María Antonieta. Buenos días, Renato. Buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias, Renato, por la invitación y un saludo a sus panelistas, esperando que hoy pues ya nos salga el sol para todos y nos brille para todos con estas noticias que son significativas para la paz y la tranquilidad, pero sobre todo para asegurar la certidumbre y garantizarle un proceso electoral transparente y justo. Está en un pasillo de su vivienda, ¿verdad? Con esos cuadros que la adornan a usted ahí. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula, está con Orlin Martínez. Pues, Roberto no ha dejado de impactar con esas declaraciones que le has ofrecido a Ramón Matute, aquí está Monchito también, hace algunos minutos. Sinceramente, ¿piensas quién fue el que dijo que le doblaron el brazo a Cosette y a Ana Paola? ¿O a nacionalistas y liberales? ¿Fue Roberto o fue Chano Rivera? Los dos. Ambos dijeron lo mismo también. Roberto, explícame eso. Mira, aquí tengo a Aristides Mejía. Lino Tomás es codirector del Consejo Nacional Electoral. Y justo cuando se producía esa reunión de los consejeros, Salvador Narrala estaba reunido con sus principales asesores. No sé si ustedes en algún momento le transmitieron información o reflexiones del candidato Ana Paola Hall cuando estaban votando esta enmienda 5, pero eso nos lo va a explicar usted en los próximos minutos. Roberto, adelante hasta San Pedro Sula. Muy buenos días, Renato. Buenos días a los panelistas y también a todo el pueblo hondureño que siempre disfrutamos todas las mañanas el frente a frente. Renato, antes de vertir mi opinión, quisiera hacer un poco de historia corta sobre este tema. Primer evento. Mel Zelaya ordena que se agarre a pedradas y que se impida la llegada de las ofertas del TREP. Primer evento. Segundo evento, ofrece desplegar 30,000 colectivos de Libre para intimidar a los consejeros y al pueblo hondureño. Tercer evento, manda al fiscal Joel Zelaya a secuestrar documentos al CNE, violando la autonomía del CNE. Cuarto evento, apoyan a Ana Paola Hall y no aceptan la renuncia, que se convierte en una denuncia en el Congreso. Quinto escenario y final, felicitaciones de un megalómano como Mel Zelaya a los 3 consejeros. ¿Por qué? Porque acaba de diseñar el sistema electoral a la medida de Mel Zelaya y a la medida de Nicolás Maduro. Esto, Renato, no es más que un déjà vu, una palabra francesa que significa ya lo viví y se va a repetir. 1 de diciembre, después de estar con los resultados electorales, el papel de Edmundo Urrutia lo va a jugar Salvador Narrala, con un montón de actas en sus manos que lo declaran ganador, pero un sistema que declara ganadora a Rixi Moncada. Y el papel de Ana Corina Machado lo va a jugar posiblemente Cosette López. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un sistema en el cual los resultados se van a acomodar a transmitir primero los departamentos donde Libre gana y con eso saca a sus colectivos para poder decir Rixi Moncada es la próxima presidenta, la tendencia no la cambia nadie. Transmitir resultados en el aire, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué? Y si el programa no va a tener sistema de verificación humana, entonces habrá que preguntar, ¿para qué necesitamos nosotros gente a mesas? ¿Para qué necesitamos nosotros todo el personal que tiene que ir a verificar este proceso si nadie puede ni siquiera operar lo que son las actas? Entonces aquí Venezuela convierte a Honduras con este nuevo sistema en Melezuela. Con M, por favor, Renato. Melezuela. La nueva Melezuela de Centroamérica es Honduras. Cámbiele el nombre, porque las felicitaciones
de Mel Zelaya van acompañados de 5 eventos que no podemos olvidar y que sucedieron hace un mes. A mí como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, en ningún momento, ni Ana Paola Hall, a propósito, después de estas felicitaciones, Mel Zelaya, Redondo, el fiscal y Rixi, ¿le van a aceptar la renuncia a Ana Paola? Hoy ya estamos todos de cachetes embarrados, ya estamos todos alegres que ven el proceso eleccionario y la próxima presidenta de la República va a ser Rixi Ramona Moncada, porque la banda presidencial que le van a poner a Rixi Moncada la está abordando Nicolás Maduro allá en Venezuela y se la va a traer en un avión privado para ponérsela el 27 de enero ante un megafraude que es lo que está planeando Libertad y Refundación. Esa es mi opinión, Renato, de lo que va a suceder, porque personas que siempre atacan, siempre ofrecen violencia, cuando felicitan a alguien, es simple y sencillamente porque han jugado en chute con ellos. Es que ayer en un mensaje en X, Mel felicitó a los 3 consejeros, incluido Ana Paola Hall. Búsquenme ese mensaje, por favor, de Manuel Zelaya. Bueno, aprovechando, porque solo va a estar unos minutos el alcalde de San Pedro Sula y presidente del Central Ejecutivo, mi reconocimiento, permítanme, Chilo, no te puedo atender en este momento, Chilo Cruz. En este momento no, en la pausa yo te llamo, Chilo. Gracias. Mi reconocimiento a los 3 consejeros del CNE que por unanimidad aprobaron una versión del sistema de transmisión de resultados electorales TREP sin intervención humana, evitando así el modelo fraudulento utilizado en 2017 que ponía en riesgo la transparencia de los resultados de las elecciones. El civismo y la democracia ha prevalecido para que las elecciones sean libres y una verdadera expresión de la voluntad del pueblo. ¿Hasta ahí llega? Ok, muy bien. A Narrala, vamos a ver el de Narrala. Narrala anoche dijo. Sí, lo entrevistamos nosotros ayer en TN5. Vamos a ganar las elecciones. No hay fraude que pueda contra una votación tan masiva que vamos a lograr el 30 de noviembre. Puro optimismo Narrala ahí. Narrala cree que ya en este momento, sin saber por dónde se va a inclinar el voto independiente, está más de 10 puntos arriba de Rixi Moncada y de Narriafura. Y que ante ese voto masivo favorable hacia el Partido Liberal va a ser difícil que se materialice lo que advierte el presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras. Roberto, vas a escuchar rápidas expresiones. Bien, ya vas a tener de nuevo el retorno, alcalde, ya vas a tener de nuevo el retorno. Me dice producción, va a tener intervenciones rápidas aquí de Aristide Mejía, de Lino Tomás y también de la diputada María Antonieta Mejía, para que lo aprovechemos unos 10 minutos que son los que va a estar adicional a lo que ya ha estado. ¿Qué piensa de eso que dice Contreras? Bueno, lo primero que hay que decir en cuanto a esto es que en una situación de tensión que se generó por este impasse, es lógico que todas las fuerzas políticas o todos los individuos se atribuyen la victoria, ¿verdad? En realidad, quien ha ganado es la democracia y el pueblo hondureño. Eso es la verdad. Ahora, el Partido Libre, que ya días viene tratando de hacer buena cara al mal tiempo, no ha sido el primero en hablar de esto. Anoche el primero de los líderes importantes del país ha sido Salvador Narrala. Y Salvador, con mucho acierto, ha dicho de que este es un triunfo para aquellos que tienen la mayoría en las encuestas y para el proceso electoral. Se mantuvo todo lo que se votó, se mantuvo absolutamente todo, se hizo simplemente una modificación para que Libre dejara de obstruir el proceso, y esa modificación es la que pueden explicar bien los técnicos en los días que vienen. Pero el proceso continúa con doble verificación, con verificación humana, como le han dicho, todo es humano en realidad, y también con la divulgación. En lo que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del partido, Contreras, es que aquí no es Venezuela de ninguna manera, porque en Venezuela
un montón de facetas del proceso técnico se omiten con relación al hondureño. Aquí desde el primer momento, desde la mesa, se escanean las actas y todas esas imágenes llegan a las terminales de los partidos, tanto las que tienen inconsistencia como las que están buenas. No hay forma que paren ese proceso. Cada partido tiene un centro de cómputo y cada individuo puede ir viendo, tanto por medio de la prensa como en organizaciones que van a tener esa información, el flujo de actas que van a llegar. El segundo punto es que aquí el Consejo Electoral está constituido por 3 partidos. En Venezuela y en Nicaragua está controlado totalmente por el oficialismo del gobierno. Entonces ellos, de nada sirve que los otros tengan las actas si los que dirigen el proceso van a declarar lo que ellos quieran. Entonces aquí no es igual. Y tercero, es lógico que Mel Zelaya, que ha estado mal en este momento su partido, porque va abajo en los sondeos, porque sufrió esa derrota de 2-1, porque su representante que se oponía a eso se sometió a un proceso de votación y perdió, porque en la calle fueron vencidos, tanto por la manifestación del Partido Nacional como por el valiente enfrentamiento que ha hecho el Partido Liberal defendiendo la democracia, que le costó hasta sangre. Esa opinión pública que se generó a raíz de esta tentativa de darle un zarpazo al proceso electoral ha hecho que el Libre retroceda, Pero aquí no estamos tratando de decir que ganó tal o cual. Lo importante es entender que estamos salvando el proceso electoral y para eso intervinieron otras personas que luego más adelante voy a mencionar. Bueno, tiene esa deuda pendiente. Sí. ¿Qué personas intervinieron para llegar a este puntito? En primer lugar, los del Consejo Electoral que lo hicieron de forma autónoma, pero hay las opiniones de todas las otras personas. Ya me contará de eso. Roberto, ¿qué piensas? Bueno, Salvador, yo respeto mucho la opinión del abogado Aristides, mi amigo, pero yo nunca aceptaría felicitaciones sinceras de una persona que ha boicoteado todo este proceso. Y si hoy sale a decir muchas felicidades a los 3 consejeros, es porque alcanzó su objetivo. No hay que ser ingenuos en esto. Hay que estar claros que el plan de libertad y refundación es quedarse en el poder por 50 años en este país. El que no quiera ver eso, definitivamente está equivocado. Y cuando yo digo Venezuela, Melezuela, estoy uniendo la palabra de Mel hacia Melezuela. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, si ya le dieron a Thor con el dedo ahí en Tegucigalpa, pues qué bien. Pero anticipo desde ya que a esa reunión de altos funcionarios que dice el abogado Aristides, que estuvo Salvador y que estuvieron todos ellos ahí, yo no estuve, no participé en eso. Y yo en ningún momento podría estar de acuerdo con esta nueva posición después de que se amenazó con activar todos los colectivos de Libre que no llegan, no creo que lleguen ni a 300 ni a 200 con suerte. Felicitar ante una debacle y una pérdida completa porque su candidata no llega ni a un 17% en las encuestas, es porque logró su objetivo, hombre. No seamos ingenuos, no seamos tontos. Estamos jugando política con un hombre que definitivamente tiene una agenda adelantada y que tiene todo el apoyo de Nicolás Maduro en Venezuela. Y esto él lo sabe. Por tal razón, yo lo que creo definitivamente es que ¿vamos a hablar ahora de la renuncia de Ana Paola Jola Aristides o ya eso quedó en papel mojado? Santas Pascuas, que siga la fiesta y ahora pues el sistema incorporado es el que está a la medida del señor Zelaya, a la medida del señor Redondo y a la medida de doña Rixi Moncada. Que podremos tener mamotretos, mire, de actas diciendo que ganó Salvador Narrala, pero las transmisiones, los votos se le van a acreditar a otro y cuando empecemos a reclamar, ahí van a salir 5 o 7 colectivos de Libre a quemar 50, 40 o 60 llantas y ya todo el mundo para su casa, porque las protestas en Venezuela duraron una semana. Aquí en Honduras tal vez duren 2 días y después van a decir, bueno, se les dijo.
Pero ya ese es un asunto meramente del CNE, que ha sido pisoteado y boicoteado por este gobierno. ¿Te sientes debilitado, Roberto? ¿Crees que después con esta modificación, que ya la vamos a leer, se hace difícil el triunfo, la reelección de Roberto Contreras en San Pedro Sula? ¿O estás convencido, pese a tu escepticismo y pesimismo, que tú ganarás ahí la reelección? Al manejar Libertad y Refundación, lo que es el CNE, prácticamente cualquier cosa puede pasar, Renato. Si González Urrutia le ganó, Edmundo Urrutia le ganó por más de 8 millones de votos a Maduro. ¿Y qué fue lo que hicieron? En el camino se acreditaron los votos de lo que era Urrutia, se le acreditaron a Maduro, y los de Maduro se le dieron a Urrutia. Pero aquí, entonces, en la transmisión aquí de esos esas cajas con actas, las transporta las Fuerzas Armadas. En todo caso, la alteración de esas actas, si no se hace ahí en la Junta Receptora de Votos, me estás diciendo que se van a hacer en los camiones de las Fuerzas Armadas. Mire, Renato, finalizo con esto. Cuando usted quiere establecer una dictadura en un país, usted lo primero que controla es el dinero. Ya tiene el control de dinero libre, que son las divisas. Usted no puede comprar divisas. Luego pasa a controlar los entes reguladores de justicia, ministerios públicos y las fiscalías. Ya los tiene libres. Luego pasa a controlar las Fuerzas Armadas. El señor Roosevelt Hernández es solamente un vocero de Libertad y Refundación como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué bastión faltaba? El Consejo Nacional Electoral. Ayer se le entregó. Bueno, bienvenido a la República de Venezuela. Bueno, miren, voy a escuchar. No se preocupen por el tiempo, solo les pido brevedad con esta participación, pero después ustedes van a profundizar. Es que voy a aprovechar los minutos que me concedió Roberto Contreras. Y no te me vayas, por favor, Monchito Matute. Aquí tengo al coordinador de TN5 todavía. ¿Qué piensa rápidamente? Yo creo que el líder de nuestro partido, el presidente del partido, está equivocado. El Consejo Nacional Electoral ha venido perfeccionando el sistema. Creo que la contradicciones, las diferencias, las discusiones del Pleno de Consejeros son normales. Se le está dando mucha importancia a la transmisión de resultados preliminares que no generan incidencia en el resultado en la declaratoria final. Creo que pero hoy... yo lo vengo escuchando a ustedes de hace días con esa expresión, pero no deja de tener razón Roberto Contreras por las experiencias de otros procesos. Cuando la gente se da cuenta de la primera proyección, vea, después es un problema. Entonces, como partido estaríamos derrotados. 9 de marzo. Pero el partido estaríamos derrotados. 9 de marzo, Renato, por favor. Las primarias, dice. Es que realmente no... ¿Qué pasó el 9 de marzo? Con las elecciones primarias. Incapacidad de los partidos políticos para organizar sus procesos. Incapacidad de los partidos políticos para organizar sus procesos. Del Consejo Nacional Electoral en el manejo de las urnas. No habían representantes de los partidos políticos en el centro logístico electoral para dirigir las urnas a sus centros de votación. Las elecciones primarias, aún con los errores del Consejo Nacional Electoral, son exclusividad, y aquí está Aristides, que ha sido magistrado del tribunal, es responsabilidad de los partidos políticos, y el Consejo pone a disposición toda la asistencia y recursos técnicos, pero quien organiza las elecciones son los partidos políticos, y ellos coordinan con el centro logístico y los militares el traslado a los centros de votación, y no habían representantes de los partidos. Y al Ministerio Público a cada rato al CNE a atemorizar a los consejeros y a atemorizar a todos los empleados, ¿o no? Es que yo creo que en ese sentido sí hay que ver la función del Ministerio Público si tuviera independencia. Si los consejeros no están asistiendo a reuniones, deberían ser investigados, como pasó este mes y medio. Infortunadamente no confiamos en la función del Ministerio Público por la politización. Por la politización. Pero yo creo, y yo quiero contradecir, y a pesar de ser el presidente del partido, al líder Roberto Contreras, creo que hoy los hondureños amanecieron con confianza, que vamos a un proceso transparente. Aristides explicó con claridad, el Consejo Nacional Electoral están representadas las 3 fuerzas políticas, hay organización, y lo que tiene que preparar don Roberto Contreras es
40.000 delegados representantes a las juntas receptoras que estén desde las 4 de la mañana y que cumplan su función, porque donde se desarrolla la irregularidad es en la junta receptora de voto. Y si el Partido Liberal no tiene capacidad, No, como señor, no la ha tenido en las elecciones urnas no se anteriores, ganan en de acreditar las delegados. Renato, las elecciones no se ganan en las mesas en este país, las elecciones se ganan en el Consejo Nacional Electoral. Falso. El que tenga el control de ese sistema va a declarar quién es el presidente de la República. Por favor, despertemos, hombre. María Antonieta, no conoce el proceso. Las actas van a servir como recuerdo, nada más. María Antonieta, Sí. María Antonieta Mejía, Buenos la días. diputada María Antonieta y candidata designada presidencial. Yo sé que tú eres nacionalista, que Roberto es el presidente del Partido Liberal, pero aquí Roberto se está llevando de encuentro a las dos instituciones centenarias que ayer les doblaron el brazo. Bueno, le he escuchado con suma atención las declaraciones vertidas por el presidente del Central Ejecutivo, de cual respeto, mas no comparto. Me parece un poco irresponsable porque está hablando desde las emociones y no desde la razón. Yo le invito primero a que lea los pliegos de condiciones que se aprobaron por mayoría, donde él lo ha emitido, que ha habido una serie de situaciones donde él acusa a Libertad y Refundación y a Mel Zelaya de habernos torcido el brazo, pero omite un paso significativo que es la denuncia de Ana Paola Hall y esa inestabilidad que lo hemos visto en el Partido Liberal, el cual pues no ha podido superar por lo que hemos visto, porque no fue invitado al banquete a participar de la misma y eso lo tiene pues un poco generando algún tipo de incertidumbre ante la decisión institucional que se llevó a cabo el día de ayer. Y también lo invito a leer un poco más el tema de la enmienda que se aprobó por unanimidad la noche del día de ayer, donde más bien al contrario, no solo le torcieron el brazo a Libertad y Refundación, si lo quiere llamar de esa manera, si lo quiere decir que hay que buscar un culpable o un ganador, un perdedor. Aquí lo que ganó es la democracia. La gente estaba cansada de ver los políticos y por ese tipo de declaraciones es que los políticos no avanzamos, porque hay otro político que siempre marcha la integridad. Se quedaron con los colochos hechos, estimado, no negociamos absolutamente nada. Le invito a que nos podemos sentar, ya que no lo invitaron, para explicarle, con mucho gusto se lo podemos explicar, detalle a detalle, para que usted mire que no solo se hizo la enmienda, sino más bien se mejoró de lo que se tenía a lo que estamos planteando ahora. Ahora la verificación no solo la va a poder hacer el Consejo Nacional Electoral, ahora lo va a tener la ciudadanía. María, qué interesante, el pueblo hondureño, las empresas privadas, los periodistas, las organizaciones, los alcaldes, los diputados, todos, absolutamente todos, vamos a tener la oportunidad de cuantificar no solo el voto que depositó en las urnas, que dicho sea de paso, creo que es una falta de respeto al pueblo hondureño al decirle que estamos invitándole a salir a votar masivamente y que usted irresponsablemente diga que se va a definir las elecciones no con los votos de los votantes, sino en el Consejo Nacional Electoral. Creo que eso es una falta de respeto al pueblo hondureño, que está ávido de que lleve el 30 de noviembre y que también le dé ese voto de confianza a usted en San Pedro Sula. Pero creo que hay que respetarle al pueblo hondureño su derecho y garantía constitucional que tiene de elegir y ser electo. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar. Yo respeto, vuelvo y le repito, más no comparto porque creo que no tiene toda la información, tanto de la que se aprobó por mayoría con su representante, que aunque le guste o no le guste, o participe o no tengan buenas relaciones, es su representante. Sin embargo, también le invito a que mire las modificaciones que se le hicieron, que aquí no ganó ni el Partido Libre, ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal. Aquí ganó la democracia, aquí se ganó la participación implícita de todos. ¿Por qué? Porque todos se sentaron en una mesa técnica. Más bien al contrario, creo que hoy marcamos historia, le cortamos la hebra a esas personas que estaban acostumbradas a negociar por debajo de la mesa y respetando la ley y la institucionalidad. Creo que hoy se quedaron con los moños y los colochos hechos. Lamento que no haya sido participado de la misma y que no le hayan, pues, de una u otra manera retroalimentado todo lo que se está haciendo por parte de sus consejeros, pero esa es parte de la comunicación. Así que yo creo que hay que darle el beneficio institucional al Consejo Nacional Electoral y que podamos tener este programa abierto para indicar dónde y qué fue lo que realmente Correcto. pasó. Eso es lo que le iba a pedir. ¿En qué consiste la enmienda? Y vamos a leer textualmente la enmienda. Hace algunas horas me la envió Cosette López. Ya les vamos a leer en qué consiste la enmienda.
Ahora, yo entiendo cuál es el temor de Roberto. Yo entiendo cuál es el temor de Roberto. Ahora, pero teníamos que salir de este problema, Roberto. Y tú me dices, ¿pero quién se dio? El Partido Nacional y el Partido Liberal. Pero mira, yo en las últimas horas he conversado con muchos expertos y tiene tantos blindajes este proceso que me esperanzo que no va a ser tan fácil que una votación masiva para un partido o para dos partidos la cambien en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero tú tienes ahí una representante liberal. María Antonieta tiene una representante del Partido Nacional. Libre solo está ahí en el CNE. ¿Qué es lo que crees que pudiese pasar, por favor, si es que alguna gente todavía no ha comprendido la dimensión de este malestar que tiene el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal? Roberto. Renato, detrás de una gran mujer, Renato, siempre hay un hombre regañado. Y ahorita María Antonieta me acaba de recordar a mi esposa cuando me regaña de vez en cuando. Renato, yo nací de noche, pero yo no nací anoche. Que quede claro esto y ojalá que este frente a frente, que va a ser histórico, lo podamos ver nuevamente la primera semana de diciembre y dirán esas felicitaciones. El diablo nunca felicita a nadie, Renato. El diablo solo lo lleva. Nunca felicita a nadie. Por tal razón, Renato, esa es mi posición. Sí. Yo ya vi todo lo que sucedió antes de estas felicitaciones y no creo que alguien que amenazó con colectivos, alguien que entró al Ministerio Público, al CNE, con todo el Ministerio Público y con su fiscal, Joel Zelaya, y que torpedió todo este proceso, hoy esté contento de la noche a la mañana. Óigame, si todavía estamos a la espera de que acepten o no acepten la renuncia de Ana Paula Hall. Ella puso a disposición su cargo, ella presentó la renuncia. ¿Y qué hizo Luis XIV? Hacer las veces de un fiscal, de un investigador, de un juez, acusándome a mí y a Salvador Narrala, quien ahora cree en estas felicitaciones. Yo no las creo definitivamente y estamos a las puertas de una melezuela. De esta posición tuya, Roberto, debilita tu trabajo para estas elecciones del 30 de noviembre, aún y cuando sos candidato a la alcaldía en San Pedro Sula y sos presidente del partido. No, Renato, en ningún momento. Nosotros aquí en San Pedro Sula estamos conscientes, ningún buen gerente despide a buenos empleados y San Pedro Sula no va a despedir a su alcalde. En las urnas la vamos a ganar, pero en el CNE no estoy seguro, porque este pueblo vota en las urnas y quien pone los presidentes son los que manejan el CNE. Si no, pregúnteselo a María Antonieta, el 2017, con su flamante presidente, Juan Orlando Hernández, que le robó descaradamente la presidencia a Salvador Narrala. Eso sí lo puede comentar María Antonieta con sus votos rurales. Ahora le van a aparecer los votos de globo, de helio, inflados en el aire, que sacó Rixi y la cual se declarará presidenta. Le agradezco, Renato, tengo que ir a construir un vado porque los niños están cruzando medio de unos lodazales allí en el sector del Limonar y yo realmente creo que esta conversación es muy importante, pero en ese congreso ya esto ya no debería ser noticia, porque ya no es noticia Cedesol, ya no es noticia para los nacionalistas la quiebra del Seguro Social, ya no es noticia para los nacionalistas las pastillas con harina, ya no es noticia para los nacionalistas todo el robo de la pandemia con los hospitales móviles, esa ya no es noticia tampoco, esa es noticia. Y para Libre, ya no es noticia Cedesol, ya no es noticia Corium, ya no es noticia el Tratado de Extradición, ya no es noticia el TPS. Esas son las verdaderas cosas que están pasando, tirando una cortina de humo sobre este proceso electoral. Solo quiero que sea Papo y lo acepte. Por alusión. Yo voy a tener todas mis actas, de sí. Contreras. Por alusión. Y luego voy con usted, María Antonieta. Roberto, ok, vamos a ver, permítanme. Correcto, Sí. permítanme. Y voy, Gracias, y voy a sacrificar una pausa para aprovechar los 10 minutos. ¿Qué decía usted, Para Tito? Y luego voy con María Antonieta y luego con Mire, para con Marco tranquilidad de Ramiro. Roberto Contreras,
que lleva una ventaja enorme sobre los demás contendientes en San Pedro Sula. Prácticamente él no tiene competencia. En ningún lugar de América Latina ni de Honduras, un fraude indirecto se puede superar el 7%. Eso no se ha dado. Fraude indirecto es cuando se utilizan para partes técnicas o en las mesas o de todo eso. Solo un fraude directo, que es el que hacen en Venezuela porque tienen todas las autoridades alineadas, aquí no, aquí hay 2 contra 1, o el fraude que hizo Juan Orlando en 2017, que paró el sistema. La OEA reportó que hubo 600 intervenciones al sistema y después salió ganando a Narrala, que le iba ganando por 5 puntos a pesar del fraude en las mesas. O cuando antes venían los militares y se robaban las urnas. No te preocupes, Roberto, esto está mejorando, esto no puede detener la avalancha de votos que van a haber el 30 de noviembre, sobre todo de parte de la oposición. Libre no tiene la más mínima posibilidad, va 17 puntos abajo de Salvador Narrala y también va bien abajo de Papi a la Orden, que es el que va segundo en las encuestas. María Antonieta. Sí, mire, Renato, yo creo que el presidente del Central Ejecutivo está más preocupado por lo que Mel opine, porque si en efecto el diablo no felicita a nadie, pero el problema no es el infierno, es el ego, y cuando se habla del ego, esas son las consecuencias. Así que yo le invito al señor Contreras, que él es candidato a alcalde también de San Pedro Sula, más bien debería de leer lo que se aprobó en el Consejo Nacional Electoral para asegurar su triunfo, si es que lo está haciendo muy bien. Y qué bueno que vaya a ser otro vado. Ojalá que este sea más robusto y no se le venga con la primera lluvia, para que el pueblo sanpedrano también pueda, pues, a darle ese agradecimiento. No podemos caer en la descalificación de la vida. Sí, bueno, yo lo entiendo a él en su medida de desesperación, claro, porque obviamente él no se sometió a un proceso, no conoce nada de las mesas receptoras de votos, porque él recuerde que Libertad y Refundación le puso otra persona a través de la Alianza Salvador de Honduras, cruzar, y que esto María a su Antonieta. vez, y esto que a su vez, disculpe, yo soy una dama, usted es un caballero, creería yo, pero en este caso estamos en un medio de comunicación donde el pueblo hondureño tiene que conocer la verdad y no disfrazársela de incertidumbre. Yo creo que ya estamos grandecitos, que deberíamos de plasmar nuestras decisiones maduras y de esa manera pues dejar de jugar con la clase política, porque también habemos políticos respetuosos y políticos también serios, y esa parte de la seriedad que nos caracteriza y también caracteriza este medio de comunicación. Así que yo considero, Renato, que no podemos descalificar nuevamente a los partidos políticos, más bien creo que han llegado a un acuerdo técnico, ¿verdad? Y en este caso particularmente, dejen de ya traer fantasmas del 2017, que todavía seguimos esperando las actas para poder crear un conteo. Es bonito venir solo despotricar y descalificar, pero las pruebas son las que hablan, los papelitos son los que hablan. Al final presenten las actas que el Partido Liberal y el Partido Libre no tuvieron la capacidad de presentarla. Por eso es importante que se fortalezcan las juntas receptoras de votos, que se fortalezcan los miembros MER, que se capaciten conforme al tecnicismo aprobado en el Consejo Nacional Electoral, para darle certeza y tranquilidad también a sus partidos políticos. Ya le voy a pedir que me explique y que me lea textualmente, porque es un documento grande, la modificación, y que le garantice de nuevo a los hondureños que lo que está pensando Roberto Contreras será muy difícil de materializar por el blindaje que tiene el proceso. Esa tarea se la voy a pedir a la candidata designada presidencial María Antonieta Mejía. Me despido de ti, Roberto, con tu mensaje final, y ya luego voy a escuchar a Marco Ramiro Lobo. Marco está en Olancho, es alcalde de Catacamas, así que espérame, por favor, Marco Ramiro, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Alcalde Roberto Contreras, adelante con su mensaje final. No, muchísimas gracias, Renato, por el espacio, y nosotros definitivamente nos mantendremos a la expectativa. Para el 30 de noviembre tendremos las 3.000 actas donde barremos prácticamente San Pedro Sula, donde el 10% tiene el señor Padilla Sunceri y un 10% tiene Junior Burbara, y nosotros tenemos un 80%. Aquí en San Pedro Sula no hay forma que ellos puedan ganar, a no ser con ese fraude que están montando. Y si lo permite Salvador Narrala y lo permite Papi a la Orden, allá ellos, pero yo creo definitivamente que ya le puso la tapa al pomo
Mel Zelaya a este proceso electoral. Muchísimas gracias, Renato. Roberto, Gracias por el pero espacio. deja la sensación entre los liberales que Libre ya ganó el proceso. Dejas esa sensación entre los Renato, liberales. En este país, Renato, es que nosotros no podemos tampoco olvidar la historia. María Antonieta sale curándose en salud. El proceso del 2017 fue un flagrante fraude, Renato. ¿Y quién quedó de presidente? Juan Orlando Hernández. Y era un fraude del tamaño de la catedral de San Pedro Sula. ¿Cómo iba a ser que con esos votos rurales iba a ganar Juan Orlando Hernández? O sea, yo no puedo remitirme a la historia de lo que ha pasado. En 2017 se le robaron las elecciones. Roberto, Narrala. yo solo te digo algo, Roberto, mira. Las condiciones del país cuando se dio el golpe en el 2009 no eran las mismas en el 2017, ni son las mismas en este momento. Mira, Roberto, 2017, tú me hablas de esas elecciones. Mira dónde está el presidente que ganó la reelección en el 2017. Roberto, si alguna gente en Honduras quiere repetir la historia de esos dos sucesos, nacionalistas, liberales o de otras tendencias, es que son papos, porque van a tropezar con la misma piedra y van a terminar como han terminado algunos. Mira, yo creo que hay condiciones totalmente diferentes en la política nacional y en la política internacional, que quien no la vea y crea que utilizará la maña, la trampa para ganar este proceso está equivocado, va a quedar en el mismo lugar donde está joven en este momento. Roberto, tienes que ver esas condiciones internas y externas. Entonces, Renato, perdona que te interrumpa, hermano, pero entonces tendríamos que ir a preguntárselo a Nicolás Maduro, quien no es reconocido como presidente y ahí está en Venezuela como presidente. Pero tiene una ventaja, Roberto. Más este país. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre Venezuela y Honduras? Fuera de que allá tenían controlado el CNE y aquí no. Mira, es que ese hombre es el presidente del país con más reservas de crudo. Crudo que se lo envía al Golfo a los estadounidenses para que lo procesen, que negocia de tú a tú en esta materia con los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Este hombre hipotecó su país, se lo vendió a China comunista y se lo vendió a Rusia. Países que tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que tiene Nicolás Maduro no lo tiene ningún líder aquí en Honduras para negociar con las grandes potencias fraudes. Y como las grandes potencias, dependiendo de sus intereses, asumen una actitud hipócrita, ahí está Maduro. Maduro tenía con qué negociar, lamentablemente para los venezolanos. Petróleo y toda la riqueza natural, minerales y toda la riqueza que tiene Venezuela. Aquí no se puede negociar con esas grandes potencias, con Europa Occidental y con Estados Unidos. Un fraude valiéndote de la riqueza que tenés. Porque sí, somos un país rico en muchas cosas, pero no al nivel que tiene con el petróleo y los minerales Venezuela. Esas cosas tú tienes que valorarlas. Las condiciones no son las mismas esta vez, Roberto. Bueno, mira, yo respeto tu criterio. Porque ese escenario de la primera semana de diciembre, bueno, tampoco puedo decir que no va a pasar. Sí. No, yo respeto tu criterio. De repente. ¿Y las del 9 de marzo, Renato? ¿Y las del 9 de marzo, Renato? Fíjate que yo estaría más satisfecho si el 9 de marzo el Ministerio Público hubiera investigado a fondo e imputado a gente que nos falló en ese proceso. Y yo creo que hubo militares que nos fallaron. ¿Y? Que será lo mismo, me dices, en noviembre. Lo mismo va a pasar. Bueno. Lo mismo va a pasar la primera semana de diciembre después de que den los resultados. Renato, mi amigo, muy agradecido. No quiero quitarle más espacio a los panelistas. Okay. Un fuerte abrazo desde San Pedro Sula, la ciudad que más avanza.
Marco Ramiro, ya voy contigo después de la pausa. Estaré en Olancho, en directo desde Olancho después de la pausa, pero me quiero despedir de Ramón Matute. Matute, gracias. No tenías por qué estar escuchando este debate. No, si tú pero... sos moderador de debate de Televicentro, con ese buen programa que tienes a las 6 de la tarde. ¿Qué piensas de todo esto? Para irme a la pausa comercial inmediatamente. No, yo creo, Renato, que aquí prevaleció la madurez. Eso es lo que se ha demandado, los buenos mensajes que se tienen que dar desde las estructuras políticas, el buen mensaje que se tiene que dar desde el Consejo Nacional Electoral. Tenemos suficiente tiempo para ir saneando muchas cosas. Okay. Y lo importante ahora, Renato, es lo que va a pasar en el Congreso Nacional. Le cuento, no han convocado a sesiones. Vamos a ver qué pasa. Sí. Así que, Renato, suerte en el frente a frente que está moderando, muy importante. Y mire lo que le dijo don Roberto Contreras, que espera, dice, el 1 de diciembre, una repetición de este programa. Feliz día a todos. Ramón, gracias. Miren, esta era la pregunta que tenemos elaborada, pero que elaboramos antes de las 7 de la mañana. Y que en este momento la presenta Lucecita para conectar la pausa y después escuchar a Marco Ramiro Lobo y quedarnos aquí con Lino Tomás Mendoza, Aristides Mejía y María Antonieta Mejía, hablando específicamente para no crear incertidumbre entre la población en qué consiste la enmienda número 5 aprobada ayer por los consejeros electorales José López, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall. Lucecita Madrid. Para usted, con la resolución CNE del 4 de agosto, ¿les doblaron el brazo a nacionalistas y liberales o es una salida digna y con cultura democrática? Esa es la pregunta de hoy. Envíe su opinión al número de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas. Buenos días, cuando son las 7:47, el tráfico vehicular lo conoce usted en Frente a Frente. Estamos ubicados en el Boulevard Suyapa a la altura de la colonia o residencial Florencia. Este es el tráfico que se va a encontrar a esta hora de la mañana si usted transita hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bastante fluido el tráfico vehicular a esta hora del día. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Pacasa. Activa el modo Mochila On y recibí hasta 40% de descuento al presentar tu lista escolar. Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Muchas gracias por sus mensajes a través de nuestra cuenta en X. Roberto Díaz opina, son minoría, pero consiguieron la presidencia del Congreso Nacional, el fiscal general, la presidencia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general, ahora logran el TREP y sin verificación previa de actas. Todo eso indica que si seguimos así, Libre ganará las elecciones con fraude y sin oposición agresiva. Donald Funes escribe, la caminata de oración no pierde sentido alguno. Al contrario, al menos para quienes siempre entendimos que se trata de dirigirnos a Dios y no para supuestas maniobras políticas. Algunas personas seguirán estando ciegas, su obsesión ideológica les impide ver la necesidad de Dios. Es que hubo acuerdo entre dueños de partidos políticos, no seamos ingenuos a estas alturas, pero repito, la unanimidad es buena señal. Ahora a votar todos confiando en Dios, que se respete nuestra voluntad soberana allí donde no habrá posibilidades de biometría ni electricidad.
Alex escribe, si el TREP no tuviera incidencia, entonces no hubieran paralizado al CNE hasta eliminar la auditoría humana. Ahora no se elimina, se atrasa un día entero. Para cuando el conteo oficial termine, van a andar celebrando nueva presidente. La crisis no se evitó, solo se postergó. José Mario escribe, no hay otra opción que salir a votar masivamente el 30 de noviembre. Todo esto requiere de altos niveles de monitoreo. Esperamos todo sea en el ejercicio de independencia del CNE. Todos queremos elecciones transparentes, que se respete la voluntad de Honduras. Henry Smith opina, el próximo candidato del Partido Liberal debe ser Roberto Contreras. Pollo, Nasrallah es lo mejor que tenemos y el voto masivo mata fraude. Solo háganme el favor de que Ana Paola Hall sea retirada del órgano. Ella muestra simpatía, afiliación e inclinación por el oficialismo. Es el caballo de Troya del Libre, no es el TREP, escribe Marco Matamoros. Ganó Honduras, la democracia y libre. Ahora el camino a las elecciones está más cerca. Pueblo, a votar masivamente en noviembre sin votar tu voto. Ya perdimos mucho de todo con este tema, que es una pandemia política. A trabajar por la democracia, nos hundimos más, escribe el televidente. Y otro mensaje más, los consejeros Hall y López tuvieron finalmente que claudicar en sus posiciones para darle aceptación a la posición de libre, pues siempre el 100% de las actas tenían que ir a verificación para obtener resultados fieles. Esto para aclarar, pero quien gana finalmente es Honduras. Muchas gracias por sus opiniones. Siga escribiendo también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Gracias, Luz, gracias a toda la audiencia. Yo le tengo una pregunta clave ante las dudas que tiene alguna gente. Miren que los televidentes están pensando con optimismo. Están pensando con optimismo. Los televidentes están pensando con optimismo, que hemos superado una crisis. Pero la pregunta que le tengo a Arístides Mejía, que está bien informado, es clave. Arístides, hubo personas extra Consejo Electoral, extra Roberto Contreras, fuera de los que tienen que estar negociando, que han metido las manos en esta solución que han determinado con esa enmienda 5 en los miembros del Consejo Nacional Electoral. Me gusta algo cuando la gente dice, esto no le resta la marcha del 16 de agosto, porque la marcha del 16 de agosto de las iglesias, el espíritu, fuera de que hayan opiniones aisladas de dirigentes religiosos, es orar por Honduras y que se respete la voluntad popular. Eso es muy bueno. Otro televidente dijo, la crisis sigue, la crisis sigue. Por eso vamos en los próximos minutos nosotros a explicarles en qué consiste la enmienda, en qué consiste el blindaje, para no creamos que a su antojo, un líder, 2 líderes, 3 líderes, y de la democracia del país. Atentos a Frente a Frente. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Voy con Marco Ramiro Lobo. Marco Ramiro Lobo fue consejero suplente del CNE. Marco Ramiro, alcalde de Catacama, Solancho. Por libre, claro, por Renato. libre. Por libre. Sí, por libre. Explícanos con valores democráticos qué significa esa enmienda 5 del Consejo Nacional Electoral sobre este asunto de la transmisión de resultados electorales preliminares. Gracias por comprender y no decirme, mira, hasta que ahora intervengo, porque tú entiendes que el debate estaba con la situación que se presenta por la inconformidad que tiene el presidente del Central Ejecutivo. Adelante, Marco Ramiro. Gracias, Renato. Bueno, en realidad hemos estado muy entretenidos viendo el programa, ¿verdad? Y nos ha gustado. Quiero saludar a los panelistas y permítame, Renato, enviarle un saludo a nuestro coordinador general, el presidente José Manuel Zelaya Rosales, desde aquí, desde su tierra, desde
Tecatacama, Olancho. Creo que hay mucho que saber y aprender del presidente Zelaya en estos temas y será por muchos años recordado como el político con más conocimiento de la realidad nacional de nuestro país. Y quiero felicitar al presidente Zelaya. Lo que significa ese acuerdo de ayer, Renato, es el retorno a la legalidad, que nadie lo ha mencionado aquí. Retorno a la legalidad. Volvimos al camino correcto, porque habíamos perdido el camino. Obviamente se desmontó un esquema que está demostrado hasta la saciedad que es fraudulento. 2013, 2017, eso lo repetimos en muchas ocasiones, incluso aquí en este programa. Anoche se desmontó un esquema que hoy genera pesimismo en fuerzas que habían sentado su esperanza de ganar el próximo proceso electoral en un sistema de transmisión de resultados que tuviese una doble verificación de las actas, que es justamente lo que se desmontó el día de ayer. Y obviamente creo que eso nadie debe verlo con negatividad. Es algo que todos los hondureños deseamos. Nosotros como Libertad y Refundación estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué significa el retorno a la legalidad? Que esa resolución de ayer se alcanzó por unanimidad, como lo manda el artículo 279 de la ley electoral. No se podía tomar una resolución 2-1 como la que se había tomado al inicio. Hoy retomamos el camino correcto. Hoy volvemos a un sistema de transmisión de resultados donde el protagonismo principal lo tienen los consejeros, los 3 consejeros. La verificación de las actas, la divulgación de las actas, los escrutinios finales, la divulgación de los resultados. Todo pasa por el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral, como debió haber sido desde un primer momento. Y fue justamente el señalamiento del consejero Marlon Ochoa y obviamente el posicionamiento del Partido Libertad y Refundación. Y esa parte creo que es importante, creo que es fundamental y obviamente ahora nos permite entonces entender que hemos superado una primera etapa, porque lo que era inaceptable era que nosotros generáramos el acta en la Junta Receptora de Voto y luego pasara a una comisión de verificación a través de los coordinadores del TREP, donde definitivamente no tenía ningún sentido. O sea, eran 3 personas, 4 personas los que iban a determinar qué actas se divulgaban, qué actas no se divulgaban. Hoy claramente está establecido en el acuerdo que se alcanzó ayer que se va a hacer la verificación, pero la aprobación de las actas que tengan alguna inconsistencia será del pleno de consejeros del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Y eso definitivamente creo que a nadie le debe generar ninguna duda. Al contrario, eso debe más bien reafirmar confianza, seguridad de que el proceso electoral está retomando el camino correcto, lo que siempre se dijo desde la posición de Libertad y Refundación. Y yo también quiero sumarme a esas felicitaciones que hoy, en horas de la madrugada, hacía el presidente Zelaya a los 3 consejeros, porque al final imperó la madurez, el amor por nuestro país y la responsabilidad que ellos han asumido en el cargo que hoy ostentan. Yo creo que eso es justamente lo que hay que destacar de este acuerdo y por supuesto con ese acuerdo queda sin ningún sentido esa movilización que van a realizar o que quieren realizar las iglesias. No tiene ya ningún sentido, ya hay un acuerdo, lo que toca es trabajar. Yo invitaría a la confraternidad evangélica, porque entiendo que la mayoría de integrantes de la Junta Directiva de la Confraternidad Evangélica no está de acuerdo con la marcha, a que hoy puedan de nuevo, igual que como lo hicieron los consejeros, sentarse, discutir, suspender una marcha, una movilización que lo que va a provocar es más división en el pueblo hondureño, pero además creo que es un paso en falso que pueden dar en un proceso electoral. Creo que ya hoy, por lo menos la clase política ha mostrado esa madurez en el sentido de alcanzar los acuerdos. Si era posible la unanimidad, solo se requería un poco de voluntad. Y todo lo que hoy se ha plasmado en ese documento que hoy hemos conocido, que lo hemos leído detenidamente, es justamente
a lo que todos los hondureños aspirábamos. O sea, que un sistema de transmisión de resultados que estaba ampliamente comprobado que era fraudulento no se implementara en el proceso electoral del año 2025. Y creo que hoy más bien tenemos argumentos para fortalecer, y los que hoy somos candidatos, salir con ese ímpetu, con ese entusiasmo, a convencer al pueblo hondureño para ganar las próximas elecciones. Y nosotros, Renato, desde Libertad y Refundación, estamos celebrando lo que ha ocurrido la noche de ayer, porque me parece que es justamente la aspiración que todo el pueblo hondureño, y así como lo celebramos nosotros, estoy seguro que lo está celebrando la mayoría del pueblo hondureño, que entiende perfectamente lo que significa un proceso electoral para la estabilidad democrática, para la estabilidad económica de nuestra gente, Renato. Solo disiento en algo, Marco Ramiro. Hoy más que nunca tiene sentido la convocatoria de las iglesias, porque la convocatoria de las iglesias no era a favor de la posición de Cosette y de Ana Paola en relación a este asunto de la revisión. La convocatoria de las iglesias tiene un sentido estrictamente espiritual a los hombres y mujeres de fe. Oremos, caminemos y pidámosle a Dios que el proceso sea limpio, sea honesto, sea transparente, que el proceso refleje la voluntad del pueblo, no refleje las manipulaciones. No, mira, solo te lo digo. Disentimos, para mí que hoy más que nunca tiene sentido la convocatoria de las iglesias. ¿Ven? Es que para orar están las iglesias, Renato. ¿Cuál es el miedo? No necesita usted ir a una marcha, no necesita sacar a la gente a la calle. Y porque oramos en las iglesias, porque no hacemos las celebraciones en las iglesias, la misa, los cultos, hagámoslo ahí. Ahí es donde, en la casa de Dios, es donde nosotros justamente debemos orar. Pero cuando usted saca una movilización, que estamos seguritos que va a ser infiltrada por los partidos, y que ahí se van a sumar otras personas, sobre todo lo que hemos visto en este momento de quienes dirigen un sector de la confraternidad evangélica, que tienen una clara inclinación política. Entonces, creo yo que es prudente también hacerles un llamado a ellos para que contribuyan a la estabilidad de nuestro país y puedan en este momento desmovilizar, puedan bajar ese argumento con el que estaban, porque justamente esa movilización, el argumento principal era lo que estaba ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral, la falta de acuerdo. Hoy ya hay acuerdo. Entonces no tiene sentido que vayamos a generar mayor división, que vayamos a sectarizar, y lo hablo de sectarismo político, un sector tan importante como es el sector de las iglesias. Entonces creo que es el momento que también ellos bajen sus banderas, nos arrodillemos, pero nos arrodillemos en los templos, pidamos ahí la estabilidad de nuestro país, por la democracia de nuestro país, que celebremos más bien el acuerdo que se ha alcanzado en el Consejo Nacional Electoral, donde hacía mucho tiempo no encontrábamos la palabra unanimidad, que es justamente lo que nuestra ley electoral planteaba claramente en su artículo 279. Entonces creo que no hay argumento para movilizarse justamente después de un acuerdo como el alcanzado anoche. Bueno, te repito, yo creo que la convocatoria no fue justamente por este problema en este instante específico de la revisión humana de las actas con inconsistencias, si se transmitían o no en esa proyección de los resultados preliminares. Yo entiendo que al cristianismo lo mueve la paz, la concordia, indistintamente de que hayan algunas opiniones particulares, pero en esencia el mensaje es que no queremos otro proceso con los traumas que hemos tenido en las últimas décadas con estos procesos electorales, porque tú lo sabes bien, Marco Ramiro, esto solo deja división, confrontación y multiplicación de la pobreza en el país. Yo sí creo que salir de las iglesias y caminar no a favor ni en contra de ningún partido, por la fe nuestra, pidiéndole a Dios un proceso limpio y transparente y que llene de sabiduría los mensajes,
el corazón de los líderes políticos hondureños, es correcto. Pero bueno, yo respeto tu opinión. Yo respeto tu opinión. Ni tú ni yo. La cosa es quién convoca, Renato. La cosa es quién está haciendo la convocatoria. Y eso creo que es justamente lo que marca el carácter de la movilización que ellos están anunciando. Ok, tengo una llamada muy importante en este momento. La consejera presidenta del CNE, la abogada Cosette López. Cosette López, hasta hoy ha sido heroína de la oposición. Bueno, ¿por qué debe dejar de serlo? Si ha tenido un papel beligerante y irrelevante ahí en el CNE. Vamos a ver. Lucecita, por favor, de pie para que me lea el titular, porque tengo que ir a una pausa antes de escuchar a la consejera presidenta Cosette López, que estoy seguro me entiende que esto de la publicidad es fundamental en los medios de comunicación. ¿Cuál es la pregunta que hoy tiene frente a frente, Luz? Para usted, con la resolución del CNE del 4 de agosto, ¿les doblaron el brazo a nacionalistas y liberales o es una salida digna y con cultura democrática? Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Yo invité a Cosette a las 7 de la mañana, que estuviera en Frente a Frente. Yo la invité. Buenos días, atiéndame una llamada a las 7. Buenos días, abogada López. Claro, entiendo. Me imagino que no ha dormido nada. Ella me responde a las 8 de la mañana. Buenos días, con gusto. Y aquí tenemos hoy a la consejera presidenta del CNE, a la abogada Cosette López. Ante todas las reacciones que se han producido, abogada, vámonos ahí, a lo toral. La gente que dice que le doblaron el brazo a usted y a Ana Paola Hall, que Libre ha ganado con esta enmienda número 5. Hoy es un momento histórico para usted. Hoy es un momento histórico de crearle certidumbre al electorado hondureño, al Estado de Honduras, que ha vivido en las últimas décadas inestabilidad, confrontación y multiplicación de la pobreza. Así que vamos a escuchar en qué términos se da esta enmienda 5, si es cierto que eso le garantiza a Libre asegurar el triunfo en las elecciones, como lo dice el presidente del Central Ejecutivo, o usted tiene una visión diferente como consejera presidenta de ese órgano. Adelante, buenos días. Muy buenos días, gracias por recibir la llamada, por invitarme y pues darme la oportunidad que me parece muy importante en esta mañana de aclarar algunas cosas. En primer lugar, lamentar, y con respeto lo digo, que la tónica sea la pregunta de si nos doblaron o no el brazo. Yo creo que esto no se trata de un pulso en el cual estamos aquí viendo quién gana quién, porque en la medida que se prolonga un discurso en el cual decimos que uno le dobló el brazo al otro o viceversa, entonces propiciamos precisamente un clima donde sigue habiendo dudas o falta de certeza por alguna de las partes. Y lo que se ha buscado en primera instancia es que se dé un escenario y medidas de carácter técnico que generen confianza a todas las partes. Y eso fue una premisa fundamental. En segundo lugar, desdecir lo que se ha puesto sobre la mesa de que nosotros pensemos que lo que estaba aprobado anteriormente era ilegal. De ninguna manera el hecho de que hayamos logrado una mediación en este asunto, un asunto de tipo intermedio a nivel técnico, no político, porque no hubo una sola premisa de carácter política puesta sobre la mesa, ni nada que no tuviera que ver con el escenario TREP, por lo cual yo he insistido en alejar la palabra negociación del entorno. En ese sentido, no significa que el hecho de que hayamos llegado a un intermedio en la mesa institucional es que nosotros estemos pensando que sea ilegal lo que se había aprobado. Yo tengo múltiples argumentos para decir que muchas de las cosas que se han estado diciendo en el discurso público no tienen nada que ver con la legalidad
Hay escenarios que se deciden en el CNE y así había sido. Y también ratifico que yo siempre he dicho que hay muchos escenarios técnicos y estuve dispuesta a discutirlos. Así que yo quiero alejar eso de la mesa. Por otro lado, le diré que esta servidora del pueblo hondureño jamás hubiera prestado su voto para votar por esta enmienda si no considerara que hay múltiples seguridades para el proceso que se han puesto en él. Y repito, no se trata de echar un pulso, se trata de seguridades de carácter técnico que me permiten decirle con solvencia a cualquier persona: no se preocupe, no hay un escenario que favorezca a uno o a otro, no es del interior del CNE y de su información o de la forma en que se va a procesar los datos que se van a derivar discursos de orden fraudulento, y eso es lo que estamos tratando de asegurar. El sistema que se ha aprobado es por mucho mejor, no solo del que se había aprobado ahora, sino esencialmente del que se hizo en 2021, en donde además de todo, las actas fueron publicadas y sumadas sin ningún tipo de verificación, porque no solo no había validaciones humanas, tampoco hubo validaciones de carácter informático, y eso es verificable. Ahí están los informes de auditoría, si alguien lo puede ver. Fue un escenario en donde lamentablemente las actas se sumaron sin ningún tipo de verificación y el TREP se convirtió en definitivo sin ningún tipo de verificación para darles esa certeza jurídica. Y eso es real, verificable, se lo puedo demostrar en cualquier momento. No pretendo desprestigiar un proceso, pretendo únicamente poner los puntos sobre la mesa. Vea, nosotros estuvimos teniendo intercambio con consultores informáticos, tuvimos la oportunidad de poner los escenarios y tuvimos la oportunidad incluso de hacer simulaciones que permitieran saber los márgenes de errores que podía haber. Sí, soy sincera, el desencuentro máximo era respecto de la hora de inicio de la verificación y el otro desencuentro era sobre la auditabilidad del código fuente. Le voy a explicar primero lo del código fuente porque es muy importante que todos lo sepamos. Sí. Aquí ha habido bastantes dudas respecto de qué sucede adentro del sistema cuando se hacen validaciones automáticas. ¿Qué es exactamente lo que sucede? Si lo que aprobamos a nivel de pleno es efectivamente lo que se coloca en las programaciones, que eso para nosotros en esencia no es verificable porque no somos informáticos, que no se le introduzca nada más de lo que se le quiere introducir. Y se dejaron unas pruebas de funcionalidad que van a permitir que en una sesión cerrada con presencia de auditoría externa podamos nosotros verificar que lo que se aprobó como validaciones, es decir, las reglas que derivan de la ley, o sea, el balance, las firmas, etcétera, que son los parámetros del acta, que sea verificable que son los únicos parámetros insertos. Esto aleja muchísimo la posibilidad de que a nivel informático se haga algo diferente a lo que se está estableciendo a nivel de normativa y de procedimiento. Y era uno de los miedos que más se expresaban, pero además era algo que no estaba en lo que se había aprobado hasta hace poco. Costó un poco, se fue y se vino varias veces en consulta, pero logramos una media, logramos tenerlo y va a estar ahí, no solo para que lo veamos antes de que se llegue el día de las elecciones, sino para que después verifiquemos que cada acta sufrió, es decir, pasó por ese proceso. Yo siempre he hecho una crítica y digo que en 2021, cuando se hizo las validaciones supuestamente, era como pasar la mano debajo de un chorro de agua, es decir, que en teoría se procesaron, pero no quedó registro de lo que se procesó. Ahora todo será verificable a posteriori. Tenemos el registro del MAC address, que es como el email de los teléfonos, para saber de qué computadora salió, qué información, a qué hora salió, quién estaba ahí. Cada persona que esté al frente de una computadora, sea en la Junta Receptora de Votos o sea acá en el Consejo Nacional Electoral, va a tener la responsabilidad de hacer las cosas conforme a ley, porque va a estar registrado su nombre, su número de usuario, qué hizo, e incluso le pusimos unos cuadros para la narrativa de cuando ellos inserten alguna validación. Vamos a tener un sistema de etiquetado que va a permitir que usted sepa, en cuanto usted vea el sistema de divulgación, si el acta fue procesada en horas de TREP, si el acta fue procesada en un momento que se llama contingencia 1 o en la contingencia 2, o si el acta es inválida. Si el acta está sumada o no, también va a tener una etiqueta. Y hay algo valiosísimo, yo sé que es difícil la parte técnica, pero yo veo que todo el mundo está opinando, y digo realmente opinando, sin conocer la parte técnica, condenando sin conocer la parte técnica.
vea usted que hemos logrado criterios de búsqueda. Yo no sé si recuerdan que en 2025 en primarias, usted tenía que meter el número de centro, el nombre del centro de votación, la junta receptora de voto, todo tenía que meter como 5 datos para poder buscar un acta. En esta ocasión usted va a tener múltiples criterios de búsqueda, pero además va a tener uno que es fundamental para el seguimiento simple de cualquier ciudadano, de cualquier medio de comunicación, de cualquier observador, de cualquier partido o de cualquier candidato. Y es que se va a poder ver las actas por hora de actualización del sistema. Es decir, que si a las 11 de la noche se subió un paquete de 300 actas, usted va a poder ver cuáles son específicamente las de esa hora. No las va a ver de forma aislada, sino que va a poder saber que esas son y que deberían sumar tantos votos para cada uno. Porque en esencia el sistema de divulgación siempre ha permitido que veamos actas, pero no ha habido forma de que le demos seguimiento a la sumatoria, saber qué resultados sí se van sumando y qué resultados no se van sumando. Y ahora usted va a poder saber por qué razón subió alguien 1000 votos, a qué hora subió y cuál era el acta de la cual, cuáles son las actas de las cuales vienen. Usted generalmente ve un grupo de actas y no sabe los números redondos que está mostrando el CNE en sus sumatorias de qué actas vienen y de cuáles no. De igual manera va a poder ver qué actas no están siendo sumadas. Y esto es verificable matemáticamente y también en el sistema informático. De tal manera que con papel y lápiz cualquiera lo podría hacer. Es decir, hay avances importantísimos que hablan de que todos estamos buscando la transparencia del sistema. Aquí va a ganar quien tenga que ganar, pero no tiene que depender del TREP. Los riesgos de proclama temprana de los que siempre hemos hablado, siempre van a existir, licenciado. Ya están en las calles, ya están escritos en grafitis. Eso siempre van a existir. De eso, eso va a depender de que las personas permanezcan en las juntas receptoras de votos, que la transmisión se realice a la hora oportuna, que no haya un sesgo estadístico en la, eso es importante. En la divulgación de la noche. Sí. Esas cosas son las que van a darle seguridad al proceso. Pero sepa que esta servidora jamás hubiera dado su voto para este escenario si no hubiera hecho 1 y 1000 verificaciones. De que a pesar de que no tenemos el 100% de todo lo que queremos, es bastante seguro el proceso y eso se lo ratifico al pueblo hondureño, se lo ratifico a ustedes. Hay un análisis técnico que hacer, que es bastante difícil, pero aquí también se trata de la credibilidad en el proceso y es lo que estábamos poniendo como una máxima, que le genere confianza a ellos, que les genere confianza a nosotros, al menos la suficiente confianza. La auditoría, la observación, las personas que son simplemente candidatos, todos vamos a tener desde el CNE, también como consejeros, herramientas invaluables que no hemos tenido a la mano antes, que van a ser producto de la forma en que se van a procesar los datos, en que se van a divulgar, en que van a estar disponibles públicamente. Estas etiquetas, ustedes no saben lo que van a significar para el seguimiento de cada acta. Poder saber que un acta llegó en horas de TREP, si fue verificada o no, si pasó las validaciones o no, quién la procesó, en qué computadora lo hizo, si tenía o no cumplimiento de todas las reglas, si fue después a revisión, si llegó hasta el pleno para alguna corrección. Esto tiene cosas invaluables. Obviamente, en una mesa institucional en la cual se está hablando de diversos parámetros, hay cosas que también se conceden y cosas que se ceden. En esto viene lo de la hora. Para mí, idealmente, y lo sigo sosteniendo, la verificación debe iniciar con la primera acta que llegue, porque comienza el análisis, la sumatoria comienza con la segunda acta, porque ya se pueden acumular resultados. Y aunque hayamos dejado la verificación para unas horas después del TREP, es decir, a las 2 de la mañana, pues igual va a haber iniciado la sumatoria en la misma noche del TREP, sin que se sumen, por supuesto, las que tienen inconsistencias. Ese es un punto en el que tuvimos que llegar a una media porque la propuesta era que fuera al día siguiente, de las 9 de la mañana en adelante. Igual otra cosa de la que hablamos, y yo entiendo, logro participar en alguna medida, por lo menos entender la lógica de las cosas, es que cuando vaya a haber correcciones, y en eso hay estadísticas que nos respaldan, cuando vaya a haber correcciones, hagamos un procedimiento que nos dé seguridad a todas las partes. En ese sentido, se determinó que se van a detectar, se van a documentar, se va a poner efectivamente todos los análisis de trazabilidad y se nos van a presentar al Pleno. ¿Cuántas actas fueron corregidas por errores de transcripción en primarias 2025? 24 actas a nivel a nivel presidencial, 27 a nivel de alcaldes y 800 y tanto a nivel de diputados. Así que la complejidad es mayor en nivel de diputados. Pero esto quiere decir que
podemos darle esa noche la celeridad y la corrección iniciaría el día siguiente. Así que sí hay suficientes seguridades, se lo digo a todos los candidatos, yo entiendo que todos somos presa del temor en algún momento, sé que ha habido incertidumbre, pero sepan que el TREP en esta etapa, pese a las circunstancias terribles bajo las cuales volvimos a sentarnos, tiene un flujo que permite seguridad a todas las partes y eso lo pueden corroborar. Yo los invito a leer la enmienda, los invito a informarse y a hacer consultas técnicas con los informáticos que conozcan. Me parece, Cosette, que hay dos palabras que son fundamentales. Vamos a evitar el sesgo estadístico. Y yo sé que la preocupación del presidente del Partido Liberal viene de ahí. De ahí viene. Porque Roberto está traumado, dice. Si algún partido manipula y priman los resultados de las actas de determinado departamento donde el partido está seguro que ahí triunfó. Y claro, debe haber cultura democrática de los partidos. Con unas cuantas actas y con un resultado preliminar, salir a las calles a darse por ganador, eso solo incita al desorden. Cosette, esto es fundamental. Evitar el sesgo estadístico y que tengan cultura democrática todos los partidos políticos, no saliendo a las calles o anunciar que son los ganadores, cuando ni siquiera con los resultados preliminares puede decir ningún partido, yo gané las elecciones. Por favor, aquí termino con usted, consejera presidenta, y le agradezco su participación. Yo creo que es esencial lo que acaban de decir, de hecho es importante, formó parte de la discusión en su momento, que no hubiera estas proclamas tempranas y que controláramos vocerías que lo pudieran querer hacer en el Consejo Nacional Electoral o fuera de él. Esto llegó al punto en que nosotros discutimos el contenido textual de la primera divulgación, del primer corte que se va a hacer el día de las elecciones. Es decir, esto no forma parte de los pliegos. Pero revisamos el artículo que habla de la divulgación, revisamos el hecho de que debemos divulgar y decir, hay tal porcentaje de actas en este momento, hay tal porcentaje que falta, de tal manera que se cumpla a cabalidad lo que dice la ley. Correcto. Esto sería una divulgación parecida a la que se hace en Estados Unidos, que se hace estado por estado, y se va diciendo cuántos resultados son los que han llegado, cuáles son los que hacen falta para que la gente dimensione si falta muchísimo todavía o no. Y hay una cosa esencial, licenciado, y también, por supuesto, a sus panelistas. Hablamos muchísimo de imprimirle certeza a la gente y recordarle que los resultados preliminares son eso, preliminares. Y el etiquetado de en revisión siempre nos va a ser un recordatorio permanente. Así que los datos no solo van a ser auditados, van a tener características de auditabilidad, es decir, que no solo procesan las cosas, sino que van a mantener el archivo, el registro de todas las acciones de tal manera que sea verificable en ese momento y a posteriori. Por todos. Rescatemos, por favor, la esencia del TREP, que es la transmisión de datos. El escrutinio general es el que tiene peso legal en sus resultados y con eso vamos constituyendo lo que finalmente es una declaratoria definitiva. Ratifico ante el pueblo hondureño que jamás hubiera dado mi voto si yo, como ciudadana, poniéndome en los pies de alguien que simplemente vota, no percibiera que hay seguridades suficientes en lo que se ha aprobado. Porque realmente hemos hecho una apuesta. Y quiero decir una cosa más. Nos dicen si doblaron el plazo. Yo le voy a poner una pregunta si quisiéramos ir con retóricas de ese orden. Entonces nosotros le doblamos el brazo a los que no querían elecciones, porque aquí, de esto, avanzamos con firmeza hacia las elecciones. ¿Por qué no ponemos la pregunta? ¿Le doblaron el brazo a los que no quieren elecciones? ¿Las consejeras? Porque eso es lo que se está poniendo en el ambiente. Por eso yo pido ponderación, porque el pueblo hondureño necesita paz. Yo creo que los medios de comunicación deben contribuir mucho a eso. Y eso empieza desde las formulaciones de las preguntas. No habíamos terminado de levantarnos del salón de sesiones y ya había 2 periodistas en el salón diciendo, ¿les doblaron el brazo? Y otro diciendo que hubo acuerdos políticos. Aquí no hubo acuerdos políticos. Evitamos que trascendiera a otros lugares. Demostramos capacidad de diálogo. Trajimos el diálogo técnico de nuevo a la mesa. No desconocemos el entorno complejo. No desconocemos que tenemos que ir al Ministerio Público a declarar, pero nada de eso formó parte de la conversación porque con hidalguía sostenemos lo mismo que hemos dicho siempre. Hay muchos escenarios técnicos, hay reglas democráticas que preservar y que respetar. Hay un cronograma que ejecutar y unas elecciones que entregar al pueblo hondureño. Y estas elecciones deben tener
certeza y deben dar la mayor confianza posible a todos los sectores. Por mucho, lo que se aprobó está mejor que lo que había y que lo que hubo en 2021 también. Por mucho, lo que se aprobó ayer en la enmienda 5 está mejor que lo que se aprobó el 15 o 16 de junio. 15. El 15 de junio. Palabras de la consejera presidenta. Y yo tengo que explicarle a usted esta preguntita, que es la que elaboró hoy frente a frente. Mire, esa preguntita solo es porque escuchamos a las 6:45 al presidente del Central Ejecutivo hablar de que le doblaron el brazo al Partido Liberal, al Partido Nacional. Y usted tiene que entenderme y comprenderme periodísticamente. Una pregunta tiene que reflejar las opiniones de todos, pero mire la calidad de pregunta. Para usted, con la resolución CNE del 4 de agosto, le doblaron el brazo a nacionalistas y liberales, que ese era el pensamiento de la gente como Roberto Contreras, presidente del Central Ejecutivo. ¿O es una salida digna y con cultura democrática? Que es lo que me está aquí hablando Lino Tomás. Perdón. Fíjese que... Le voy a contestar como encuestada. Por favor. No les doblaron el brazo. Cada quien aportó en la mesa institucional. Claro. Se discutieron diferentes parámetros técnicos. No le doblaron el brazo a uno o a otro. No es una contienda entre consejeros. Ganó Honduras, hay una salida digna, técnicamente bastante responsable, y sí abona a la cultura democrática y sobre todo avanza con certeza y con paso firme hacia las elecciones del 30 de noviembre, enfrentando las demás dificultades que también se pueden venir. Ok, antes que se nos vaya, un breve mensaje porque después tendrá más tiempo Lino Tomás. Fíjese que yo participo en las reuniones del Pleno de Consejeros y una de mis principales admiraciones es la capacidad técnica con que se discuten. Desde el consejero Marlon Ochoa, la doctora Ana Paola y la presidenta Cosette. Y yo siempre participo con mucho respeto y muy poca participación porque mi capacidad es más de gerencia y de política que técnica. Pero sí he reiterado en esta semana, porque nosotros tenemos algunas regulaciones de participar por ser funcionarios de la institución y una participación nuestra puede generar una controversia. Pero realmente la capacidad técnica implementada en el 2021 y perfeccionada en este proceso con los nuevos consejeros garantiza un proceso altamente transparente. Y presidenta consejera, yo le reitero lo que he venido diciendo en los medios, que el Consejo pone toda su disposición técnica, pero si los partidos no están en la capacidad de poner sus representantes en las juntas receptoras de votos con la capacitación y lo mismo los custodios informáticos, no vamos a lograr la perfección del sistema en la próxima elección. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, dijo Cosette. De acuerdo, de acuerdo. Dependemos mucho de la ciudadanía, siempre he hablado de la responsabilidad múltiple y que es de diferentes lados. La Junta Receptora de Votos hará su trabajo, los ciudadanos también. Los partidos políticos tendrán la información en tiempo real y podrán también descargar las actas de forma masiva para verificar todo. Tenemos todas las herramientas. Hagamos el mejor trabajo posible con ello. Muchas gracias, consejera presidenta del CNE, Cosette López. En este orden, Aristide Mejía, María Antonieta Mejía y Marco Ramiro Lobo, inmediatamente después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca Banda del Mango, red de secuestros y crímenes con rostro policial. Consejeros del CNE alcanzan consensos y ponen fin a la crisis institucional. También destaca hondureñas cruzan fronteras para guiar a sus hijos desaparecidos. Diversos sectores aplauden acuerdos alcanzados por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por
Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Tu mejor compra comienza con una Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. En pantalla, el mensaje en X de la Presidenta de la República, Xiomara Castro. Reconozco al Consejo Nacional Electoral y sus 3 consejeros por haber aprobado hoy por unanimidad un nuevo flujo del TREP, avanzando hacia un sistema que reduce la intervención humana, fortalece la transparencia y respeta el proceso institucional. Es una señal clara de que en Honduras las autoridades electorales privilegiaron el diálogo, el consenso y el sentido común. En noviembre tendremos elecciones libres, democráticas y transparentes. Llamo a todos a participar y así consolidar un proceso con legitimidad. Repetimos el mensaje de la Presidenta Xiomara Castro. Reconozco al CNE y sus 3 consejeros por haber aprobado hoy por unanimidad un nuevo flujo del TREP, avanzando hacia un sistema que reduce la intervención humana, fortalece la transparencia y respeta el proceso institucional. Es una señal clara de que en Honduras las autoridades electorales privilegiaron el diálogo, el consenso y el sentido común. En noviembre tendremos elecciones libres, democráticas y transparentes. Llamo a todos a participar y así consolidar un proceso con legitimidad. Aristide Mejía, estamos ya en la recta final. Bueno, en primer lugar, la verificación de autoridades y humana, como la llaman, aumenta. Hay múltiple verificación. ¿Quiénes han resultado vencedores en esto? Los que estábamos luchando por la democracia y contra la obstrucción del proceso electoral. ¿Quiénes son esos? Los 4 partidos de 5 que van a la contienda. Libre no. Segundo, ¿quiénes otros están en eso? Aquellos que fueron a manifestarse, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional. Las 2 mujeres que fueron atropelladas y golpeadas por turbas de Libre, que le sacaron sangre, Saraí y Julia. Los dirigentes como Salvador Narrala, los otros dirigentes del partido que estuvieron metidos, los técnicos de los 2 partidos principales que tienen esa capacidad, la marcha del Partido Nacional, las declaraciones de los partidos DC y PINU, todos los dirigentes importantes del Partido Liberal. Nosotros tenemos dentro del Partido Liberal una persona muy, muy importante que nadie valora debidamente, que es Carlos Flores, expresidente. Tenemos un expresidente que realmente ha estado siempre ayudando a buscar los equilibrios. Y no, yo sé que es una figura polémica, que la atacan de un lado, que la atacan del otro, pero hay que acordarse de que el papel que él ha tenido en este tipo de crisis es muy importante. Y no lo hago por defenderlo contra toda la ola de crítica que ha generado por ser una figura polémica. Quiero decir que él tuvo con sus opiniones, no porque él decide, porque esa fue una decisión, como lo ha dicho Cosette apropiadamente, una decisión de los 3 consejeros que se reunieron, pero tenían que haber vientos favorables. Y Libre, ¿por qué cambió de posición? Esa es la gran pregunta. Sencillamente porque le tienen miedo a las iglesias, a cuando las iglesias se han juntado para decir que van a defender la democracia. Lo ha dicho el propio Ramiro Lobo. No queremos que marchen. Todo lo que hizo cambiar fue una especie de milagro de las iglesias, un milagro anticipado.
porque le tienen miedo a la opinión mayoritaria. Y yo quiero reconocer de que en Libre pues hay políticos como, y ese sí es un mérito de algunos políticos de Libre, de tener la flexibilidad de interpretar el momento. No hay que ser inflexibles en esto. Yo sé que esto es un momento duro para ellos porque van abajo en los sondeos, pero es importante comprender que la flexibilidad, cuando la mayoría está en contra, es necesaria, y yo creo que ese sí es un mérito que se podrían atribuir frente a aquellos inflexibles que están dentro de sus propias filas. María Antonieta Mejía. María, el clip a la tecla del audio. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Renato. Mire, hay que decir lo que dejó claro la consejera López Osorio de todos los avances significativos que se dieron el día de ayer, 4 de agosto, en la mesa técnica del Consejo Nacional Electoral. El Partido Nacional reafirma su compromiso, no es parte del problema, sino más bien es parte de las soluciones. El Partido Nacional no genera crisis, más bien está generando certeza, certidumbre y esperanza ante el pueblo hondureño que ha vivido en estos 3 años, 6 meses agonía, incertidumbre, dolor y sobre todo pues inestabilidad. Y hoy por hoy es un tema más para que las iglesias también salgan a orar por todo esto bueno que ha pasado el día de ayer. Y quiero sacarle del error al compañero Lobo, ¿verdad? Que él dijo que la oración solo se hace en las iglesias. El templo de Cristo somos nosotros. Y como dice la Biblia, donde 2 o 3 estén congregados, ahí estaré yo con vosotros. No importa si es en la calle, no importa si es debajo del puente, no importa si es en la esquina de una peatonal o encima de un cerro. Lo importante es elevar la plegaria y reunirse, porque el templo de Dios somos todos nosotros. Y hay que invitarle a las iglesias, dejen de temorizar las iglesias para que salgan, déjenle la calle al ciudadano que desea manifestarse, ya sea por alegría, por enojo, por ira, déjenlo que se desestrese, porque al final los que tenemos sumergido en una crisis al país somos los políticos, por la incapacidad y la inmadurez que no podemos lograr al momento de ponernos de acuerdo o cuando creen que las cosas solo les puede favorecer a uno o a otra de las partes. Tenemos que ser maduros en esta decisión. Yo le pido a las bases de mi partido que confíen que hoy por hoy marcamos historia, respetamos la institucionalidad, le dimos ese beneficio autónomo en la toma de decisiones a nuestra consejera y claramente lo ha dicho. No le doblaron el brazo, le doblamos el brazo a aquellos que no querían elecciones, le doblamos el brazo a aquellos que generaban crisis, le doblamos el brazo a aquellos que estaban queriendo generar caos e incertidumbre, pero sobre todo aún más, le doblamos el brazo a las malas prácticas del pasado que creen que las cosas se pueden solventar únicamente con la cúpula política. Hoy por hoy estamos dando un buen mensaje y ese mensaje es que las cosas con diálogo, con madurez, pero sobre todo con objetividad, sí se pueden resolver en una mesa técnica de trabajo. Así que hoy por hoy celebramos la institucionalidad. Ahora, de cara aquí al 30 de noviembre, vamos a llevar cuidadosamente la observancia de que se desarrolle con normalidad el calendario electoral. La primera traba que ponga Libertad y Refundación o el Partido Liberal, ahí es donde vamos a ver objetivamente realmente quién está en contra de que se siga el proceso. Y una última cosa, Renato, que es importante decirlo, al pueblo hondureño, que este 30 de noviembre salga masivamente a votar y que no solo se quede ahí, que ahora va a tener la facilidad de auditar por su propia mano el acta física versus lo que aparece en el sistema. Nadie le va a dar a tol con el dedo. Hoy por hoy, el mismo 3 Ciudadanos le va a dar certeza y credibilidad al proceso electoral. Gracias, María Antonieta. Marco Ramiro Lobo. Renato, 3 cosas. 1, se desmontó el esquema fraudulento de TREP de 2013 y 2017 con la resolución de ayer, 4 de agosto. 2, retomamos el camino de la legalidad. Yo quiero que esa palabra no se olvide, porque eso es justamente lo que le da la certeza a los procesos electorales. Y 3, quiero hacer un reconocimiento público al consejero Marlon Ochoa. Él fue justamente quien advirtió lo que estaba ocurriendo de la decisión que habían tomado equivocadamente en una resolución 2-1 y que hoy la misma consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho que lo que han aprobado anoche es mejor que lo que había ayer. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, la advertencia que el consejero Marlon Ochoa había
realizado al pueblo hondureño es correcta. Ayer se rectificó, ayer se retomó el camino de la legalidad y hoy todos estamos con la seguridad que vamos hacia un proceso electoral. Aquellos que decían que Libre no quería elecciones, hoy queda claro que sí queremos elecciones, que sí vamos a elecciones, que sí vamos a participar en elecciones y que sí vamos a ganar las próximas elecciones y que los que siguen hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua, tendrán 4 años más, Renato, para seguir hablando de esos temas y analizar qué es lo que pasa en esos países, porque elecciones en nuestro país va a haber y estoy seguro, Renato, que la participación masiva del pueblo hondureño será clara y definitoria. Gracias, Marco Ramiro Lobo. Pausa y tendrá el privilegio de cerrar el consejero electoral Lino Tomás Mendoza. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. Calidad e innovación transformando tu oficina.